Buenas noches, familia Transformación y Vida. Buenas noches, amigos que nos acompañan. Y bueno, hoy es miércoles. Llegó el miércoles y con él la oportunidad, el gusto, el privilegio y sobre todo el honor de compartir juntos este espacio de aprendizaje, este espacio de enseñanza, de entrenamiento, ¿por qué no llamarlo así? Espacio de entrenamiento. Y como cada miércoles te agradecemos tanto que ahí en tu ajetreada agenda apartes un tiempo, apartes un espacio para que puedas compartir con nosotros y podamos juntos estar siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé que si tú haces ahí un espacio, si tú estás apartando este tiempo, si tú estás juntando a tu familia para que compartamos juntos, yo sé que es porque tienes un corazón sediento, tienes un corazón hambriento, deseoso de la palabra de Dios. Amén. Deseoso de ser transformados a la imagen de Jesucristo, y no sabes cómo apreciamos y cómo agradecemos eso, primeramente a Dios y también a ti. Y bueno, damos la bienvenida esta noche a los pastores de nuestra familia Transformación y Vida. Empiezo por allá. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches y qué gusto estar con ustedes. Buenas noches a los hacedores, no oidores solamente. Y lo que compartimos aquí siempre es algo que estamos haciendo. No es teología grande, alto, es algo que tenemos que poner en práctica todos los días. Y el tema de la oración tal vez es el tema, uno de los más importantes. Cuando oramos como iglesia y también como familias y individuales, vamos a ver la presencia de Dios y sus bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Juan. Pastor Enrique. Sí, buenas noches, familia. Bueno, un tiempo más de estar con ustedes, pero precisamente lo que decía el Pastor Juan, cuánto nos gustaría que visualizáramos este tiempo, igual como decía Maggie, como un entrenamiento, y no solamente oír, sino hacer, porque lo importante no es cuánto conocemos o cuánto aprendemos, sino cuánto hacemos. Entonces nos encantaría de verdad que juntos pudiéramos caminar viviendo cada una de estas enseñanzas. Gracias, Pastor Enrique. Pastor David. Buenas noches a todos. De verdad que es un gusto poder estar con ustedes esta noche de miércoles. Gracias por tomarte el tiempo, conectarte con nosotros y poder estar juntos a pesar de la distancia, a través de estos medios, poder estar juntos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Solo anhelamos en nuestro corazón que esto sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tu crecimiento espiritual, así como lo ha sido para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Amén. En esta noche. Gracias. Recuerda que nos encanta recibir tus corazoncitos, tus deditos arriba, tus comentarios. Nos encanta y nos da mucho gusto recibirlos, así que tómate un segundito para dejarnos saber que estás conectado con nosotros. Y bueno, antes de empezar, nada más bien rápido, Pastor Enrique Alatorre, danos el aviso. Enrique Alatorre, David Alatorre. David Alatorre, otra vez, te estoy cambiando. Te voy a cambiar el lugar. Sí, vamos a cambiar el lugar. Es que me ve aquí. Sí, lo estoy viendo aquí de frente. Pastor David Alatorre. No soy David Alatorre. ¿Será por él? No, pues no sé por qué. El lugar. Cada miércoles les cambio. Bueno, es tan parecido, no sé. Queremos avisarles, iglesia, el día de mañana, jueves, tenemos nuestro tiempo de oración, de adoración en nuestra transmisión por internet, pero tenemos un invitado especial. Va a estar con nosotros el pastor Arnoldo Ibarra desde Culiacán, Sinaloa, conectado con nosotros, compartiendo unos minutos la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conozcan, conéctense para que podamos tener esta interacción con el pastor Arnoldo Ibarra de la Iglesia Río de Dios, amigo nuestro de hace muchos años, y de verdad es un gusto poder tenerlo con nosotros en esta conexión a través de internet. Así que el día de mañana conéctate en punto de las 8 de la noche a través de Zoom o a través de Facebook, y podamos tener no solamente un tiempo de adoración, de oración, sino que también podamos ser alimentados de la palabra a través de su siervo. Así que te esperamos el día de mañana, 8 de la noche.
también queremos avisarles que vamos a tener bautizos. Vamos a tener bautizos como iglesia. El año pasado, por la pandemia, pues no pudimos tenerlos, pero este año estamos contentos porque creo que las cosas han mejorado un poco y queremos tener este tiempo de bautizos el día 26 de junio, sábado 26 de junio a las 11:30 de la mañana. Vamos a tener este tiempo de bautizos. No lo vamos a hacer en la iglesia, lo vamos a hacer en el Hotel Colonial San Juan del Río, que está prácticamente sobre la avenida Juárez, cerca de la presidencia. Cerca de la presidencia, por ahí está este Hotel Colonial San Juan. Ahí va a ser el tiempo de bautizos el día sábado 26 de junio a las 11:30. Y un sábado antes, sábado 19 de junio a las 6 de la tarde, vamos a tener una charla aquí en las instalaciones de Transformación y Vida en San Juan del Río para poder ahondar, enseñar y quitar dudas y todo lo que pudiera existir ahí en nuestro corazón con relación al bautizo. Así que los que están interesados en bautizarse, la cita es primero el sábado 19. La cita es el sábado 19 a las 6 de la tarde. Es indispensable que estés en esta charla para poder bautizarte el sábado 26. Así que cualquier duda, cualquier comentario, escríbenos y nos comunicamos contigo para que podamos aclarar cualquier duda. Listo. Gracias, Pastor David Alatorre. Gracias por la información. Muy bien, pues entonces ahora sí entramos de lleno a nuestro tema de esta noche. Tú sabes que hemos estado hablando acerca de permanecer en Cristo y más enfáticamente hemos hablado acerca de la oración, de esta disciplina, de este hábito que tiene que ser fundamental en nuestra vida como hijos de Dios. Y hoy queremos darle un tinte especial a este tema de la oración y es cómo influye mi identidad en mi oración. La identidad y la oración. Mi identidad como cristiano, mi identidad como hijo de Dios, ¿qué tiene que ver con la oración? Porque a veces pensamos que son dos temas separados, pero realmente tienen mucho que ver. Vamos a hablar de cómo nuestra identidad influye en nuestra oración o viceversa, cómo mi vida de oración también puede influenciar mi identidad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo puede el saber quién soy, el saber quién es Dios, cómo puede ayudar en mi vida de oración o tal vez puede perjudicar el no tener ese concepto claro, ¿verdad? Vemos en las cartas de Pablo que era algo en lo que Pablo hacía mucho énfasis. Él decía, ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son de Cristo, ustedes están en Cristo, hablando tanto, y vemos cómo él hablaba a diferentes personas de diferentes nacionalidades, judíos, gentiles, en Grecia, en Roma, pero a todos, independientemente de esa nacionalidad que los caracterizaba, siempre dejaba muy en claro, por encima de esa nacionalidad, ustedes tienen una identidad en Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo no podemos separar estos hábitos que hablamos, estas disciplinas que tenemos que desarrollar como cristianos? No las podemos desligar de nuestra identidad Amén. En Cristo, sino que al contrario, el tener claro quién soy yo tiene que influenciar o viceversa, como decíamos, ¿verdad? Me llama mucho la atención el libro de David Platt, Radical, que dice, la base del evangelio es entender quién es Dios y quién soy yo. Entonces, vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a ahondar y ver cómo mi identidad es importante, cómo mi identidad es esencial en mi acercamiento hacia Dios en una oración. Y Pastor David, ¿cómo Jesús lo deja claro desde un principio este concepto? Sí, es interesante ver cómo Jesús
les enseña a sus discípulos, porque finalmente entendamos que cuando antes de Jesús en el Antiguo Testamento, ciertamente aunque los hombres de Dios tenían una cercanía bastante profunda con Dios, vemos hombres bien cercanos a Dios, un Moisés, un David, un Samuel, un Daniel, vemos hombres muy cercanos a Dios, pero creo que ellos siempre habían entendido y habían visto a Dios como ese gran Dios, como ese gran Señor, como ese creador de todas las cosas. Y siempre había esa, bueno, el mismo pueblo de Israel, cuando Moisés iba a estar con Dios y regresaba, el mismo pueblo le decía, no, nosotros no queremos entrar a la presencia de Dios porque somos inmundos y somos pecadores, y en una de esas termina matándonos. Entonces había esa distancia de esa lejanía, y aunque había hombres y mujeres de Dios muy cercanas a él, en una relación profunda, en una oración profunda, pero siempre había esa separación de Dios y el hombre, es decir, distanciamiento. Un distanciamiento, y está bien, es parte de entender, como tú decías, quién es Dios y quién soy yo. Pero cuando viene Jesús a la tierra, Él presenta una faceta diferente de Dios, y es la faceta de Padre. Es una faceta diferente que tal vez en el Antiguo Testamento no estaban tan acostumbrados o tan familiarizados al término o al acercamiento como un padre. Pero Jesús viene e introduce a Dios, e introduce al Padre a cada uno de nosotros, a sus discípulos, como Padre. Y en Mateo 6 sabemos este pasaje acerca de la oración. Mateo 6, versículo 6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y cuando hace esta oración que todos conocemos, dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y tal vez para nosotros no tenga tanto significado porque ya estamos acostumbrados al término, pero para los discípulos y para la gente que escuchaba a Jesús en aquel tiempo, oír que Él se refería a Dios como Padre, y que ahora no solamente Él, que era el Hijo de Dios, sino ahora nosotros, dice, ustedes oren de la misma manera y diríjanse al Padre o a Dios de esta misma forma, Padre nuestro. Él estaba rompiendo una estructura, Él estaba rompiendo una barrera, Él estaba rompiendo un distanciamiento que en algún momento el pueblo de Dios había entendido de esa manera, ¿no? Es que a Dios es imposible acercarnos de esa manera con Dios o con tanta confianza o familiaridad. Pero Jesús viene y rompe esa estructura, rompe ese molde y nos acerca a Dios en una identidad diferente, en un pensamiento diferente. Una identidad de hijo. En una identidad de hijo, pero no solamente de hijo, sino de Él siendo nuestro Padre. Y entonces creo que esta parte es importante, que tú y yo podamos entenderla, que tú y yo podamos visualizarla de esa manera, porque finalmente eso va a cambiar el rumbo o la dirección, la línea de nuestra oración. Inclusive el tono, ¿no? El tono, de mi oración. El tinte de mi oración. En un acercamiento ahora mucho más profundo con Dios, no solamente sabiendo que es Dios, que es el Creador, que es el Todopoderoso, pero también es mi Padre. Amén. Y esa relación de padre e hijo es una relación mucho más profunda, mucho más cercana, una relación de amor. No es una relación de un dueño a un amo, de un patrón a un trabajador, de una autoridad a alguien que solamente tiene que obedecer. No, es una relación de padre a hijo. Amén. Y creo que eso es parte de nuestra identidad como hijos de Dios, como Él nuestro Padre, y eso nos hace permanecer en Él en oración, pero de una forma distinta, en una forma mucho más cercana, en una relación íntima con el Padre, una relación que no podrías tener con otra persona que no sea tu Padre. Y no nada más, pienso yo, no nada más es una relación de cercanía, de estrechez, de amor, sino también una relación de dependencia, ¿no? Porque un padre es una figura que expresa eso, que
que expresa seguridad, que expresa dependencia. Yo dependo de mi papá, los hijos dependen de sus padres, entonces también es mi oración entendiendo que dependo de Dios como un padre, ¿verdad? Así es. Entonces es una nueva identidad que, Claro. que Jesús vino a presentarnos, vino a abrir ese panorama y ahora podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Eso es muy bonito. Así Eso es muy bonito. Cambia mucho la perspectiva, ¿no? Cambia mucho la perspectiva porque además nos hace entender que podemos acercarnos cuantas veces queramos. Así es. En cualquier momento, en cualquier lugar. No, dice la palabra que a través de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Y a mí me llama la atención esa palabra, confiadamente. Porque es esa relación de intimidad. Uno llega a la casa de papá, yo llego a la casa de mi papá y yo llego como Hasta Pedro el por refrigerador su casa, directo al refrigerador, ¿no? Y no tengo que pedir permiso, Claro. no tengo que pedir, oye papá, ¿me puedo tomar algo del refrigerador? Oye, ¿puedo acostarme en tu sillón? Oye, no, o sea, yo llego y entro y hago, porque esa confianza... Él siendo mi padre en poder entrar y llegar hasta donde Él está, ¿no? Y esa palabra me llama mucho la atención, entrar con confianza hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. A mí me gusta la palabra que usan, la versión en inglés para ese versículo. ¿Cuál es la palabra que usa en inglés? La de confiadamente, boldly. Bold. Confidently. Sí, pero no usa un término boldly como Boldly, yes. Ajá, ¿qué significa eso, Pastor Juan? Con fuerza, Ajá. con ánimo, con confianza total. Confianza, Con confianza total. Sin total. vergüenza, Ajá. Así es. sin tener miedo. Sin significa temor. esto. Como atrevidamente, ¿no? Algo así, como dices tú, así, sin vergüenza. Sí, sí, me gustó esa palabra, sin temor. Porque justamente eso era lo que tenía la gente en el Antiguo Testamento. Claro. Tenían temor de Dios. Pero no un temor de ese Reverencia. amor, de reverencia, no. Tenían un temor de que los fuera a matar, A fulminar. a fulminar. Le decían a Moisés, no, nosotros no queremos acercarnos a Dios porque nos puede matar. Y ese temor muchas veces ha separado al hombre de Dios. Pero es entender que podemos entrar confiadamente, sin temor, hasta su presencia. Y me gusta un concepto que acabas de mencionar de cómo tú llegas a la casa de tu papá y te metes a la cocina, Sí, claro. abres el refrigerador. Me gusta ese concepto porque tú sabes que ahí vas a encontrar algo. Sí, En el refrigerador aunque en el de- nuestro no haya nada, Sí. yo sé que en el refrigerador del papá De sí tu va a haber. papá siempre algo va a haber. Entonces él llega y abre buscando y algo va a encontrar, ¿no? Exactamente. Entonces eso me gusta porque podemos comprender que nuestro Padre Celestial también tiene recursos ilimitados para nosotros. Decía Pablo que sean fortalecidos en su hombre interior conforme a las riquezas de su gloria. Entonces tenemos un Padre rico que tiene muchos recursos y cada vez que nosotros nos acercamos confiadamente, sin temor, vamos a encontrar algo en Él. A eso que Así estamos es. buscando, lo vamos a Así encontrar. es, dice la palabra en Lucas 11, el último versículo hablando de la oración, justamente, dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una Ajá. serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Hay algo, podemos recibir del Padre siempre que nos acercamos a Él. Y esto rompe muchas cosas porque lamentablemente muchas veces, humanamente hablando, no tenemos una relación tan cercana con papá. A veces la figura paterna no fue realmente o no precisamente una figura de peso, no fue, tal vez fue una figura ausente inclusive Claro. en el hogar. Entonces nos cuesta mucho visualizar a papá, a Dios como un papá y entender ese vínculo familiar, ese vínculo amoroso entre un padre y un hijo, porque no lo experimentamos en nuestra vida propia humanamente hablando. Sin embargo, este versículo nos habla de la bondad de Dios y nos habla de cómo la bondad del Padre Celestial va a superar la bondad de un Padre terrenal. Así es. Pastor Enrique. Sí. Bueno,
todo lo que se ha comentado, efectivamente hay un gran fundamento bíblico, y una de las cosas básicas que Jesús vino a cambiar fue precisamente esa mentalidad, esa identidad que el pueblo de Dios tenía para con Dios, para con, de alguna manera, un ser supremo, un Dios inalcanzable, un Dios en el cual si se acercaban, pues bueno, lo que se mencionaba, había otro concepto diferente, a lo mejor viene y como estamos mal, estamos en pecado, viene y nos mata. Es decir, Jesús tuvo que venir a mostrar la parte, la esencia de lo que es Dios, y esa esencia es su amor, lo cual ellos no conocían, porque cuando hablas solo de religión, de dogmas, de conceptos y de cosas, eso hace que solo practiques un estilo de vida religiosa, pero eso no te acerca a Dios aún, mucho menos como padre. Entonces, cambiar esa estructura fue complicada, porque ellos tenían un concepto totalmente, bueno, ni siquiera podrían dirigirse a Dios en esa libertad, tenían que utilizar otros calificativos, otros nombres. Ni siquiera mencionaban su Así nombre. es, para poderse referir a Dios. Por lo que Él era, le ponían un nombre, y en ese nombre declaraban quién era Dios. Entonces, todo eso tuvo que cambiar, de tal manera que cuando Jesús viene, les dice, no, todo es. Por eso creo que aquí radica mucho esa parte de los discípulos, que ya se ha dicho mucho, cuando veían orar a Jesús, le decían, enséñanos a orar, ¿no? Claro. Porque, o sea, oras tan diferente a nosotros, tan distinto, porque tú te estás refiriendo a Dios como papá, y eso como que les causaba allí alguna revolución en la mente, ¿no? Entonces, por eso Jesús tuvo que insistir en eso. Cuando oren a mi Padre, oren como si fuera el papá de ustedes también, o ahora es su papá, no como, sino ahora es su papá también. Y eso cambia mucho la percepción. Y tanto es que a veces es un término que como cristianos manejamos, usamos, decimos, Dios es mi papá, pero yo me he quedado de verdad meditando en esto, pensando, realmente como cristianos entendemos como una revelación clara en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser, que Dios es mi papá. O sea, yo me he quedado pensando, ¿de verdad entiendes esto? Porque si realmente lo entendemos, entonces nos da una identidad. Entonces ya no soy solo creación de Dios, sino soy hijo de Dios. Y cuando yo soy su hijo, entonces mi actitud es diferente, empiezo a tener una identidad ahora, y también hay un fundamento, ¿por qué soy hijo de Dios? Que yo creo que eso es otra de las cosas que también habría que considerar, porque hay gente que puede decir soy hijo de Dios, como mucha gente en el mundo dice también somos hijos de Dios. Y tú le preguntas a la gente del mundo, oye, y pues ¿quiénes son los hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Entonces esa parte es interesante también, porque a veces ni siquiera se entiende por qué es que yo soy hijo de Dios, ¿no? Hay que partir de ahí, sí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y cuáles serían los riesgos o cómo va a afectar negativamente mi oración el no entender mi identidad? Porque definitivamente va a afectar negativamente cuando yo no tengo claro quién soy, cuando yo no tengo este vínculo con el Padre Celestial. Eso va a afectar mi oración, mi vida de oración. ¿En qué sentido la afecta? Juan 14, vamos a leer este pasaje, porque estamos tocando el tema de la identidad. Yeah. Y vamos a leer algo muy interesante que viene a mi mente por escuchar Pastor David y Pastor Enrique. Juan 14, versículos 9, 11 para comenzar. Okay. Ajá, por favor. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Primero Jesús está con sus discípulos la última noche. Entonces, en esta noche Jesús está revelando otra vez su identidad como hijo con su papá. Amén. Y Él está explicando a los discípulos su relación de dependencia, obviamente, y Él ha venido para hacer la voluntad perfecta de Dios. Papá, hijo trabajando juntos. Amén. Y continuamos con versículos 12 a 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesús está revelando la identidad no solamente de Jesús a su papá y papá a Jesús, pero la relación de los hijos de Dios como discípulos. Vamos a realizar el ejemplo de Pastor David, que él entra confiadamente en la casa de tu papá. Sí. Y va directamente al refrigerador para sacar Una snack, Coca-Cola, antojos, cualquier cosa. Después de comer, ¿qué va a hacer Pastor David con su papá? Van a salir juntos, van a venir a la iglesia juntos porque están construyendo algo juntos. Es otra cosa. Por ejemplo, Lucas 15 vemos el papá con dos hijos flojos. Ambos no hicieron nada con él, independientes de tu papá. Entonces, número uno, tenemos que darnos cuenta, somos hijos de Dios. Dios nos ama, provee todo. Número dos, tenemos que trabajar con nuestro papá. Saliendo de la casa, refrigerador, sofá, para trabajar con el papá. Y veo algo en Mateo 26. Es una historia triste, pero revela el problema que podemos tener si no tenemos la identidad que debemos tener como hijos maduros. Mateo 26, 31 a 40. Jesús está con sus discípulos en el jardín huerto. Y dice, 36 hasta 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesús está yendo a un huerto en la montaña para orar con sus discípulos, invitando a los tres más cercanos a él para orar con él. Ok, ellos salieron de los 9 para estar con Jesús orando. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a dormir, porque la oración pertenece a Jesús. A nosotros somos hijos flojos, no hacemos nada. ¿Qué hora es? Bien tarde, tengo sueño. Entonces, muchas veces estamos desconectados de Jesús, su llamada de orar con Él. Cuando oramos, estamos orando con Él para llevar a cabo la voluntad de Dios en el mundo. Si no estamos orando con Él, nada pasará. Claro. Entonces, parte de nuestra identidad es ser hijos, discípulos, colaboradores trabajando con Él. Debemos
madurar a este punto. Y es que a final de cuentas, pastor, justamente esos aspectos son los que logran ese vínculo entre el padre y el hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están compartiendo una conexión, están compartiendo la charla. A lo mejor, como decía usted, llega David a la casa y platican y comen y toman una Coca-Cola juntos, pero también salen juntos a trabajar. También ese vínculo, o bueno, ese tiempo es el que da el vínculo. Sí, porque finalmente puede ser hijo, Ajá. pero estar lejos. Claro. No tener una relación cercana con papá, Exactamente. no estar, no ayudar, no colaborar, no nada. O sea, sí, ok, eres hijo. Sí, no te Pero estás quita, lejos. no te Sí. quita ese título de hijo, pero no hay un vínculo, no hay esa No, conexión. y además de no haber esa cercanía, finalmente te pierdes de lo que del padre puede venir. Porque no solamente se trata de trabajo. También o sea, está la bendición de estar cerca de papá. Porque, ok, un día es trabajo, pero el otro día papá dice, ¿sabes qué? Vente, vámonos a cenar unos tacos. ¿No? Y hay esa cercanía. Eso me gusta. Claro. Y también cuando estamos trabajando juntos tenemos algo en común y el papá quiere compartir con tu hijo muchas cosas con respecto de lo que están haciendo. Es una razón que el papá no habla con muchos cristianos. Claro. Están en su mundo haciendo sus propias cosas, entonces no pertenecen a la voluntad de Dios. Es que a final de cuentas esa conexión hace que haya un parecido en la forma de pensar, en la forma de actuar, ¿verdad? Tal vez por eso les confundo el nombre. Tal vez, yo creo que sí. Por eso termino siendo de Enrique y al Cada pastor le miércoles digo nos dices, David. nos cambias el nombre, así es. Y, bueno, es que realmente algo que sí tendríamos que definir nosotros ahora como cristianos y como hijos de Dios, esa identidad y ese común denominador que debe de existir en nosotros, es decir, antes que ser mexicanos, americanos, africanos, venezolanos, colombianos, de cualquier nacionalidad, tenemos que ubicar que nuestra identidad es ser hijo de Dios, ser cristiano. Y cuando yo entiendo eso, entonces mi estilo de vida tiene que tornar en esa forma de lo que yo sé que soy, en esa identidad como cristiano. Y de hecho me llama mucho la atención en Hechos 11:26 precisamente, y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia. Dice, y enseñaron a mucha gente. Enseñaron la palabra, compartieron el evangelio, compartieron a Jesús, les enseñaban quién era Jesús y demás y todo. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya como que ya no se les calificó solo como judíos, ya donde quiera que iban, donde quiera que estaban, donde quiera que radicaban, estos son cristianos, ¿no? Y de allí nace esa identidad por caminar con Cristo, por tener una identidad con Cristo, por hablar como Jesús, tener el lenguaje de Jesús, las acciones de Jesús, y eso es lo que da la identidad como cristiano. ¿Cómo reforzar esa identidad? ¿Cómo definir esa identidad como hijo de Dios, como cristiano? Cuando pasamos tiempo con papá, cuando estamos orando, cuando caminamos con Él, y eso hace que trae un desarrollo en nuestra vida, no solo espiritual, sino hasta de conducta, de hablar, de decir, de hacer y demás, porque hay una relación estrecha a través de la oración, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, es decir, caminamos en esa identidad que tenemos. Le sucedió a Pedro, lo hemos dicho en varias ocasiones, Mateo 26:69 en adelante, dice que Pedro estaba sentado, fuera en el patio. Y dice la palabra que se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús de Nazaret, porque él negó otra vez con juramento que no le conocía a este hombre. Y un poco después dice, acercándosele,
Otra persona ahí estaba, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, ¿cómo podía ocultar Pedro su identidad? ¿Cómo podría ocultar Pedro quién era? ¿Cómo es que conoció a Jesús, caminó con Jesús? Pues mira, esto lo delataba, su manera de hablar, su manera de comportarse. No fue una persona, fue a otro aquí, fue otro allá, fue otro acá, y dijo, es que tú eres, tú esto, tú lo otro. Y eso hace precisamente que esa identidad nos pueda dar ese testimonio donde quiera que vayamos, ¿no? Antes que cualquiera, es como usted, aun cuanto es de nacionalidad estadounidense, y nosotros mexicanos, pero hay una identidad, y esa identidad es hijo de Dios y somos cristianos, y esa es nuestra prioridad. Por eso podemos funcionar juntos por la identidad que hay en ese sentido. No, y finalmente la cercanía que hay es lo que también va a definir mucho de lo que somos, ¿no? El pastor Juan cada vez es más mexicano. Ya empieza a comer picante. Ya come más picante que yo. Claro, el pastor Juan cada vez es más Más mexicano. chile, más chile. Claro. ¿Por qué? Por la cercanía. Claro. Por estar con gente mexicana. Así es. El vocabulario, Los ¿verdad? modismos Ajá. empiezan Decía Rob el domingo que presentaron a este chico de Alemania que viene a trabajar a Jucum, y él decía, por favor, enséñenle el español, enséñenle palabras mexicanas, enséñenle modismos, bueno, es parte de lo que somos y que finalmente lo vamos adquiriendo. Claro. Con la cercanía, con el tiempo, con esa convivencia, con esa intimidad, son cosas que se van adquiriendo y finalmente terminamos siendo y haciendo como la persona que está cercana a nosotros, ¿no? Primera carta de Corintios 3, creo. Porque estoy escuchando y pensando qué determina nuestra identidad. Porque legalmente tenemos la identidad de ser hijos de Dios. Pero qué identidad estamos viviendo es otra cosa. Exactamente. Primera carta de Corintios 3, 1 a 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo está tocando el problema de la identidad. Están identificando con un hombre, Así es. un líder, en vez de con Jesucristo. Entonces vemos disensiones, vemos divisiones. Exactamente. ¿Y por qué? Y la gente evidentemente está identificando más con el mundo, con su trabajo, Sí. con su chamba, con su familia. Chamba, ya ven. Sí, Es lo que estamos gloria a hablando. Dios, que Modismos. me cayó el 20 ya, sí, gloria a Dios. Le cayó el 20. No, pastor. No. Adelante, más Cada chile, día más más chile. mexicano. Entonces, pero aunque tenemos una identidad legal que está formando nuestra identidad que estamos viviendo, Claro. y pastor mencionó un grupo de cristianos en Antioquía. Antioquía, donde tienen una identidad de cristianos verdaderos. Claro, sí. Y también Tesalonicenses, también primera carta de Tesalonicenses viene a mi mente, un ejemplo también. Versículo 1, versículos 2 6. 2 a 7 es un buen ejemplo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante
del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y increíble, amén. Y ojalá tendremos una iglesia como esta iglesia, Amén. completamente unida en corazón, Amén. en propósito, en ejemplo, Claro. en identidad. Claro. No solamente trabajando juntos de vez en cuando, reuniendo juntos de vez en cuando, cada sábado, el sábado, aquí domingo, pero en todo. Ajá. Y el Espíritu Santo lo hizo y vienen a ser ejemplos de la unidad de identidad con Dios y con Jesucristo. Yo quiero rescatar, escuchándolos a todos, dos palabras que me brincaron ahorita en este tiempo. La primera es cercanía y la segunda es madurez, que creo que van de la mano. Y lo vemos de manera común, de manera humana. Es sabido que los patrones se repiten de manera familiar. Cuando en una casa hay un padre ausente, cuando en una casa no hay un vínculo, no hay una cercanía, una relación entre un papá y un hijo, ese hijo no va a madurar. Y entonces ese hijo crece y repite los mismos errores que repitió su papá. Y entonces él se vuelve un padre ausente, se vuelve un padre que no desarrolla un vínculo con sus hijos porque no tuvo eso. Entonces, ¿qué pasa? Son hombres inmaduros, son hombres irresponsables, son hombres que no cuidan de su casa. ¿Por qué? Porque no tuvieron un padre que les enseñó, no tuvieron ese contacto, no tuvieron esa cercanía. Entonces, quiero ligar estas ideas para que nosotros podamos ser hijos, porque hijos somos, ya lo dejamos claro. Usted acaba de hablar de la legalidad. Tú dijiste, independientemente de la cercanía, somos hijos. Eso tenemos claro. Pero para poder lograr ser hijos maduros y lograr este nivel de iglesia que acaba de leer el pastor Juan, necesitamos cercanía con el Padre. Y ahí es donde entra la oración. ¿Cierto? Pastores, ¿qué me dicen? ¿Estoy en lo correcto o estoy inventando una nueva doctrina? Corríjanme. No, definitivamente eso es lo que nos acerca obviamente al Padre, ¿no? Es la forma, la manera, la conexión que Dios establece, Jesús establece para poder conectar con el Padre, ¿no? A través... Y ahí es donde desarrolló madurez. Claro, sí, conectar en esa relación y obviamente que en esa misma medida va uno reforzando esa identidad como hijos. Cuando empiezas a caminar paso a paso con el Padre, empieza el Padre a traer esa palabra, esa fortaleza, esa revelación, todo lo que de alguna manera obtenemos de nuestro Dios, de nuestro Padre, eso da esa identidad, viene a fortalecer. Quiero leer Mateo 28, siempre vamos a las escrituras conmigo, lo siento, pero dice Mateo 28, 16 hasta 20. Jesús está revelando algo a nosotros como hijos y discípulos, ¿ok? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El 26 de este mes vamos a bautizar personas. Pero, ¿quién estamos bautizando? Claro. A veces estamos bautizando hijos rebeldes. Los hijos deben ser discípulos de su papá, trabajando juntos. Y Jesús nos enseñó que tenemos que hacer discípulos, no hijos, Claro. discípulos. Hijos que son discípulos, que obedecen a su papá celestial. Entonces, cuando bautizamos personas, no estamos bautizando, no debemos bautizar creyentes. Hijos rebeldes, quiero ir al cielo, yo quiero mi mansión, yo quiero el refrigerador de mi papá. Que me No. arreglen mis problemas. Exactamente. No. Jesús quiere tener un equipo de hijos de Dios trabajando juntos con Él, llevando a cabo la obra del Señor, de Dios. Entonces, cuando bautizamos discípulos, ellos están entregando su vida de obedecer a su papá. Y podemos enseñar a los discípulos, no a los hijos flojos. Es otra cosa. Tenemos que... Pastor está con todo, ¿eh? Sí. Entonces tenemos que madurar y clarificar en la mente de los cristianos quién somos, porque en la mayoría de las mentes de los cristianos llegamos a la iglesia domingo a las 10:30, adiós. Es su vida de cristiandad. En vez de darse cuenta, estoy juntado, conectado, ligado a mi papá para tener una intimidad en la sala, pero Amén. trabajar juntos en el campo es otra cosa. Amén. Y eso hace un hijo maduro. Yo me acuerdo de algún ejemplo que usted puso en alguna prédica hace un tiempo, de su hijo Juan queriendo trabajar y su hijo pequeño queriendo ayudarle. Y no hay modo de que un hijo pequeño, un hijo inmaduro, tome las herramientas y pueda ser útil para su papá. Entonces, para poder ser útiles para el papá, tengo que ser un hijo maduro. Crecer, Crecer. tener fuerza, madurar. Ajá, pero ¿cómo logro esa madurez? Vuelvo al punto, pastores. ¿Cómo se logra? Con esa cercanía, Así con es, esa con intimidad, esa conexión con con esa Dios. conexión. Así es. Sí, porque definitivamente todo el conocimiento del Padre lo vas a adquirir en esa cercanía. Yo, por ejemplo, siempre, bueno, ustedes lo saben, yo he sido el eterno chalán de mi papá, ¿va? El eterno chalán de mi papá en todos los trabajos, en que la construcción de aquí, que el trabajo de allá, que la remodelación de aquí, que la remodelación de allá. Y yo estar cerca, yo aprendo. Claro, creces. Claro, yo aprendo de lo que, mira, ok, entonces ya entiendo esto va así, así, así. Ok, ya entendí cómo se prepara esto. Ok, ya sé ahora arreglar esto. Ok, y aunque he estado ahí y él es el que finalmente sabe cómo hacer el trabajo, pero yo he ido aprendiendo a lo largo de los años y bueno, tengo en mi casa tengo mi caja de herramientas con mi desarmador y mis pinzas, ¿verdad? 2 clavos. Y mis 2 clavitos y mi cinta adhesiva para arreglar lo que se rompió, de todo lo que he aprendido. Pero No, y quiero que sepan que cuando algo se descompone en casa, dice, yo como el hombre responsable de esta casa, lo voy a arreglar. Ti, 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 ti. Papá, papá, ¿cómo le ven por No, favor. pero mi punto es que en esa cercanía es la forma de aprender, de crecer y de madurar. Claro. ¿No? Por eso Jesús pasó 3 años con sus discípulos. Era importante para Porque él. Él les enseñó a trabajar, Él les enseñó a colaborar, Él les enseñó. Y les modeló. Les modeló y ahora tienen que hacerle así. Ahora, bueno, llegaban los discípulos, ¿cómo le hacemos para expulsar este demonio? ¿Cómo le hacemos para orar? ¿Cómo le hacemos? O sea, no sabían muchas cosas y Jesús tuvo que enseñarles a trabajar, a llevar el ministerio, a compartir del evangelio. O sea, Jesús pasó tiempo, fueron 3 años intensos, cerca, todo el día con él, de tal manera que cuando Jesús muere, los discípulos ya sabían qué hacer y cómo trabajar. Quiero mencionar esto también, pero
había un cambio de su relación con tu papá, de ser un chalán hasta ahora Claro. es socio. Claro. Apenas yo estaba hablando con pastor con respecto de David, su relación con su hijo. Estaban hablando de Y, ti, no corazón, me invitaron. en tu ausencia. Y no me invitaron. Y pastor estaba compartiendo conmigo. Yo disfruto todo con Así David. es. Entonces, ahora hay una relación diferente. ¿Qué piensas, mijo? Yo quiero hacer esto. ¿Qué piensas? Claro. ¿Qué son sus ideas? ¿Qué quieres hacer? Es otra cosa. Y lo porque escucha, pastor, ahora lo Ajá, escucha. y ahora eres sometiendo todo a pastor grande de David. Pero es una sociedad. Claro. Dios quiere madurarnos al punto de ser socios con Él, porque Él tiene interés en escuchar de nosotros también. No somos un chalán al gran rey, ¿ok? Es otra clase de relación. Perdón, amor. Pero está de acuerdo que es hasta cuando hay un crecimiento Exactamente. que es cuando tú como hijo puedes aportar algo. Porque, por ejemplo, a mí Asaf viene y de repente estoy haciendo algo y viene conmigo. ¿Por qué no le haces así, papá? Y esto y esto. Tú no sabes nada. O sea, él Ve a jugar. tiene idea, o sea, ok, me ve trabajar, me ve hacer cosas y a él se le ocurre, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Pero son cosas totalmente ilógicas, fuera de la realidad, cosas imposibles o cosas que lejos de ayudar entorpecería lo que estoy haciendo. ¿Cuándo puedes realmente involucrarte? Cuando hay un crecimiento, cuando hay una madurez, cuando ahora ya no te ves como el chalán sino ahora puedes en algún momento colaborar juntos. Y es muy interesante porque ahí es donde la oración se vuelve un diálogo. Exactamente. Ajá, porque siempre la oración es un monólogo. Yo hablo. Pero cuando hay este nivel de crecimiento y de madurez, entonces la oración se vuelve un diálogo. Dios habla, yo hablo, Él escucha y yo también. Y eso lleva mi oración a otro nivel. Y evidentemente, por consecuencia, mi relación con mi padre también se va a otro nivel. Y además nos convertimos en hijos y en discípulos funcionales. Exactamente. Que no nada más está el padre para ayudarle, para darle, para ayudarle, y otra vez ayudarlo, y otra vez ayudarlo, y otra vez darle, y otra vez ayudar. No, ya empezamos a colaborar. Ya empezamos a formar parte de algo. Ya el padre ya nos puede encargar algo. ¿Sabes qué, hijo? Ya has crecido, ya has madurado, ya sabes cómo hacer las cosas. Ahora te encargo a ti que tú te hagas cargo de esto y tú lo hagas. Entonces ya nos convertimos en hijos y discípulos funcionales. De hecho, yo voy un paso más, ¿no? Justamente mencionando lo que dices. Ahora reproduces. Porque ahora Además, tú tienes un hogar. Claro. Ahora tú estás pasando ese legado. Ahora tú estás ocupando las enseñanzas que aprendiste por esa conexión y esa cercanía que tuviste con tu papá, esa intimidad, ese vínculo, todo eso que tú absorbiste, ahora tú lo estás reproduciendo en tu propio hogar con tu propio hijo, que a final de cuentas fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Fueron 12 discípulos los que iniciaron, Claro. los que empezaron con Jesús, absorbieron esa cercanía, esa intimidad, ese lenguaje, esa manera de actuar, la absorben, la aprenden, se la apropian y luego la llevan más allá y la reproducen. Por eso llegan hasta Antioquía. Claro. Porque Antioquía era una ciudad que no era judía. Claro. Entonces, qué interesante que unos judíos que salieron debido a la persecución, salen de Jerusalén, de alguna manera llegan hasta allá y dice, si vemos los versículos previos a esa porción que leyó Pastor Enrique, dice que llegaron a predicarle solo judíos. Ellos no llegaron a predicarle a los gentiles. Llegaron solo a predicar a judíos. Pero por ahí un griego escuchó. Ah, caray. Y de ahí ese griego empieza a absorber y entonces es el que lleva todo Antioquía. Y bueno, Antioquía se vuelve la matriz, la iglesia, la cabecera Así es. de la iglesia de los gentiles, de donde Pablo sale y hace eso. O sea, veamos Claro, todo lo que todo salió lo que implica, ¿no? de una relación de cercanía entre un padre y un hijo. A diferencia de quedarte solo en el punto de soy hijo, Claro. Exacto. soy hijo, que Ya, mi papi con me eso. dé,
que mi papi me ayude, que mi papi... Bueno, hemos visto, ¿no? Bueno, lo vemos a lo mejor en las películas, ¿no? Para que no... vayamos a la realidad, ¿no? Pero bueno, lo vemos en las películas a lo mejor de aquellos juniors, de aquellos hijos de hombres multimillonarios ricos que, el papá trabajó, ha hecho, pero el hijo crece sin saber hacer nada, sin desarrollar nada, sin producir, claro, ninis, sin producir nada, sin conocer nada y solo estiran la mano. Soy hijo. Gastando los recursos del papá. Soy hijo, ¿no? Y yo no sé hacer nada, no coopero en nada, solo soy hijo. Y como hijo, pues que papi me dé. Claro. ¿verdad? Y muchos estamos ahí. Exacto. Y nuestras oraciones están atoradas ahí. Estirar, dame mi tarjeta de crédito, papá celestial, el crédito en el cielo, dámelo. Pero hay que ir más allá. Sí. Bueno, siempre que pensamos en ir más allá, una de las cosas que podemos ver en el ministerio de Jesús fue desarrollar lo que el Padre es. Dice la palabra que el Padre es amor. Y ya entendiendo lo que Jesús tuvo que mostrar al mundo fue precisamente todo el ministerio de Jesús fue basado en el amor. Y esa era una característica en la identidad del Hijo como Hijo de Dios, de lo que el Padre es. Tanto que hubo una discusión entre todos los sacerdotes y demás, y todos los levitas y fariseos, la actitud de Jesús mostrando el amor hacia los pecadores, hacia toda la gente que necesitaba del Padre y necesitaba ser bendecido. Entonces era esa situación donde no encajaba el amor. Y creo que una de las cosas, si queremos madurar, crecer y avanzar como hijos, como discípulos, debe de haber una característica fundamental en la vida de cada uno de nosotros, y esa se llama amor. Sí, pastor, cierto. ¿Me explico? Porque el lenguaje de Jesús es amor. Así es. El lenguaje de Dios es amor. Y si nosotros nos vamos a parecer a Él y vamos a adoptar o vamos a tener una identidad, tiene que estar no solo basada en amor, recibiendo del Padre, sino viviendo, declarando ese amor. Y yo quisiera compartir estos versículos en 1 Corintios, que es súper conocido y no lo hemos visualizado de esta manera, que quisiera compartirla. En el versículo 1 al 8 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, no tengo amor, no soy nada. Y dice: y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Es aquí cuando yo veo el lenguaje de amor de Jesús que enseñó a nosotros. Y ese lenguaje es el que nosotros tenemos que declarar, vivir, hacer, viviendo de esta manera, porque dice: el amor es sufrido. Y hoy en día nadie quiere sufrir por el Evangelio. Sí, ni por Jesús, ni por nada. Ni porque decimos amar a Jesús, no estamos dispuestos a sufrir. Como decíamos el jueves, ¿no? No estamos dispuestos a pagar el precio que sea, lo que cueste, ¿no? Dice: es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Y qué es lo que sucede en la vida de la iglesia? Las envidias unos con otros. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja, no guarda rencor. Este es el lenguaje de Jesús. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dice la palabra: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Es decir, si algo puede darnos una identidad como hijos de Dios, es el amor. Y ese es el que tenemos que manifestar, y ese es el lenguaje de los cristianos
no siendo como en nuestro lenguaje coloquial, no siendo jarritos de Guadalajara, ¿verdad? De que se sienten, se estrellan, se rompen por cualquier cosa, sino que estamos realmente teniendo esa madurez espiritual. ¿Cómo demostramos esa madurez espiritual, ese crecimiento con Dios, ser esos discípulos, ser esos cristianos en una conexión con Dios? Cuando empezamos a manejar este lenguaje, el lenguaje de Jesús. No, y me llama mucho la atención porque habla de hijos activos. Sí, claro. O sea, este pasaje habla de gente... De muchas cosas que están haciendo. Que está trabajando, o sea, que no está ahí... De holgazán, de flojo. No, o sea, aparentemente son hijos activos. Sí. O sea, están... Profecía, trabajan, claro. Están allí. Bueno. Pero finalmente dice la palabra, pero si no hay amor, no eres nada. Así es. Entonces, qué interesante es Sí. esta relación o este complemento de, porque finalmente eso es lo que nos mantiene en la línea correcta Claro. de Dios, de Jesús, ¿no? Y unidad. El amor. La unidad es el amor. Así es. Sin embargo, no podemos hablar de un amor horizontal si no tenemos un amor vertical, Claro. ¿verdad? A mí me gusta mucho y tuve la oportunidad este fin de semana de compartir en la transmisión en línea justamente de esta oración que hace Pablo por los Efesios. Y si me permiten la voy a leer en Efesios 3, capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones. ¿Y cómo empieza aquí? Arraigados y cimentados en amor. Así es. Seáis completamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud. Y dice comprender con todos los santos. Así Habla es. de una unidad. comunidad. Así es, de unidad. Dice cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo Así conocimiento. es. Cuando nosotros hay esta revelación y comprendemos todas la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios, entonces lo vamos a poder compartir también con todos los demás santos. Claro. Así es. Amor implica relaciones. Claro. Tanto con el Padre Claro. como Con con el los papá demás. y con la Así fraternidad de cristianos. Entonces muchas veces es fácil decir, te amo. Significa nada. Claro. Tú no estás pasando tiempo con esta persona. Claro. Entonces la llamada lo más grande que tenemos es amar. Ajá. Amar a Dios y amar los demás. El problema es que el enemigo lo más grande contra el amor es la preocupación de hacer muchas cosas. Entonces, hoy en día es tan fácil de ser tan involucrado trabajando que olvidamos nuestra llamada de ser hijos, hermanos, amando a Dios y los demás. Así es. Creo que finalmente podemos entender que el amor genuino va a ser la evidencia de que nos estamos relacionando correctamente tanto con Dios y entre nosotros. Si no está moviéndonos ese amor, sí, a lo mejor podemos ser muy buenos trabajadores, podemos, como a lo mejor yo voy a la empresa, a mi trabajo, no, pero eso no implica que yo ame a mi compañero de trabajo, yo voy, Claro. trabajo y punto. A lo mejor en la iglesia puede haber muchos que van, hacen, trabajan y ya, pero eso no es el reflejo de una relación sana. Claro. ¿Cuál es el reflejo de que nos estamos relacionando correctamente tanto con Dios y entre nosotros, cuando no solamente somos activos sino que además existe amor? Sí, Pastor. no, simplemente podría decir cómo lograr desarrollar ese amor en nuestra vida, cómo llegar a ese punto en el cual la palabra nos habla de ese amor legítimo para poder convivir y estar
Simplemente tenemos que ir al pasaje que hemos leído ya muchas veces, Juan capítulo 15, donde Jesús es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y estamos cerca de Él, conectados en esa comunión, en esa relación con Él. Entonces, por ende, viene todo esto en nosotros, porque es lo que Jesús está transmitiendo a nuestra vida. Por eso yo puedo decir que habrá mucha gente que tiene, ¿cómo podríamos decir?, mucho tiempo de caminar con Dios, pero el testimonio de cada quien denota cuánto tiempo estás pasando con Dios. Así de simple. Tu testimonio denota, identifica cuánto tiempo pasas con Dios. O cuán efectivo es ese tiempo, pastor. Así es, ¿Cuán así efectivo así es, en esa conexión. Porque si estamos pasando un buen tiempo, efectivo, una buena relación con la vid verdadera, entonces va a fluir. Sí, porque sin problema. Y perdóneme que sea tan enfática en esto, ¿verdad? Podemos pasar 2-3 horas en un devocional con Dios y no tener un toque de Dios. Totalmente, sí, totalmente. Y sí, eso es importante. Claro. O sea, yo he conocido gente que dice, yo no me paro de aquí hasta que yo sienta que Dios me tocó. ¿No? Sí. Porque puede ser un devocional, es que yo oro un montón y leo mis reflexiones, pero no tener un toque de Dios. Entonces es un tiempo intenso, pero efectivo. Por eso es lo que yo digo, el testimonio, y en el testimonio mi vida denota realmente cuánto yo estoy conectado con Dios. Porque en mi manera de hablar, de proceder, de actuar, de decir, allí va a denotar quién soy yo. Así de simple. Y entonces ahí es donde nos vamos a empezar a parecer a Jesús. Exactamente. Nos vamos a parecer a mi papá, como decía Topollillo. Así es. Como mi papá. Sí. Nos parecemos al mundo o nos parecemos a nuestro Padre Hay una canción, celestial, ¿verdad?, que es como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Ajá. Asaf se la cantaba a su papá cuando estaba más chiquito. Sí, así es. Bueno. Pues se nos terminó el tiempo esta noche. Fue un tema bien interesante y que yo espero que haya quedado muy claro cómo mi identidad va a influenciar mi vida de oración, pero a la vez mi vida de oración tiene que influenciar mi identidad, mi vida de oración tiene que convertirme no en un hijo, sino en un hijo maduro, en un hijo crecido, en un hijo que es, ¿qué concepto dijiste? ¿Qué palabra dijiste? ¿Un hijo que produce? ¿Productivo? Activo, productivo, que bendice, que se reproduce, que ama, que se parece a su papá. ¿Y cómo mi identidad puede influir en otros también? Claro, definitivamente. Bueno, muy buen tema, muy interesante. Creo que salieron muchos conceptos esta noche que tenemos que meditar y con calmita. Es más, yo te invito a que escuches una vez más esta charla, el video se queda ahí, escúchala 1, 2, 3 veces, toma notas, porque creo que Dios nos dio hoy, el Espíritu Santo nos dio conceptos muy bonitos, muy interesantes y que nos ponen desafíos. Amén. Como hijos. Amén. No para saber si soy hijo o no, sino porque soy un hijo, tengo nuevos desafíos de crecimiento y madurez. Amén. Familia, pastores, muchas gracias por esta noche, gracias por sus enseñanzas, y familia, gracias por compartir este tiempo con nosotros, y no olvides que te amamos, te extrañamos y te deseamos toda la bendición. Amén, te amamos. Buenas noches.